Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, buen Dios, te damos gracias por permitirnos estar transmitiendo desde tu casa, de llevar este mensaje en vivo a muchos lugares de Colombia y fuera de Colombia. Señor, bendecimos al Centro Cristiano de Avivamiento en Barranquilla, Señor, todo lo que estás haciendo allá en nuestra ciudad, Señor. Sabemos que tu bendición está derramándose. Saludamos, Señor, y bendecimos a todos los que están en Cúcuta. Que tu bendición también les alcance en Barranca, en Florida, en Girón, en Piedecuesta, en cada barrio de Bucaramanga. Señor, desata tu bendición y que la palabra que vamos a compartir en esta hora de la noche, de la mañana, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas y que hoy, Señor, último día del mes de mayo, Señor, tú nos bendigas de una forma sorprendente y que podamos comenzar mitad de año ya en mes de junio bajo tu gracia y cobertura, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así es, Ramiro, pronto nos volveremos a ver. Pronto, ya estamos acá, sí. Estamos ahí de estar nuevamente en la casa del Señor. Rápidamente vamos a estar leyendo en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 10 al 14. Profeta Jeremías 31, versos 10 al 14. Allí ubíquese en su palabra. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 31, 10 al 14 dice: Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma de sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Gálatas capítulo 4, verso 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado también por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que le recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿hay alguien hijo de Dios? A ver, allí en casa. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de vuestro Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Aleluya. Otra vez. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Tengo buenas noticias. Ya no eres esclavo, eres heredero. Alguien que dé gloria a Dios. Vamos, alguien que cierre sus ojos y levante su mano derecha y diga: ya no soy esclavo, soy heredero. Vamos, dígalo con convicción total: ya no soy esclavo, soy heredero. Aleluya. Yo siento gloria, siento presencia. Mire algo, voy a hablar de lo que es esta transición de esclavo a heredero, a hijo heredero. Tú no eres esclavo, somos herederos. Mejor que nosotros, quizás, los israelitas sí supieron y experimentaron en carne propia en su historia lo que es ser un esclavo. Más de 400 años fueron esclavos en Egipto, país en el que providencialmente fueron llevados por Dios para su multiplicación inicial. Al paso de los siglos, los nuevos reyes de otras dinastías, diferente a la que recibió José y luego sus hermanos y su padre Jacob, y que no conocieron la historia de José, ellos fueron también esclavizados desde que llegó José a la tierra. Ahora, cuando Dios fue enviado, me vuelvo nuevamente atrás, para llevar liberación al pueblo de Israel,
Porque a veces somos esclavos y no nos damos cuenta que somos esclavos. ¿Por qué? Porque una vez compartía, hasta donde te llegue la cadena, hasta allí llega tu libertad. Tú, cuando te mueves en un espacio, hoy acá yo estoy limitado, ¿cierto? En un espacio, me tienen demarcado. No puedo correr como yo quiero, no puedo bajarme. Hay un espacio, ¿cierto? Que me marca para poder salir bien la transmisión. Y hasta donde estén las marcas yo llego. Pero una persona a veces es esclava y no se da cuenta porque nunca ha intentado ir más allá. Y cuando intentamos ir más allá, la cadena entonces se estira, la que nos aguanta, y nos damos cuenta que somos esclavos. Escuché algo: Israel, esclavo en Egipto, no se había dado cuenta que eran esclavos y que Dios los había llamado para ser herederos de la bendición de la tierra prometida. Y ellos, Moisés fue enviado de parte de Dios, y ellos no se habían dado cuenta completamente que eran esclavos. Ellos pensaban que trabajaban para una empresa de adobes, de ladrillos. Pensaban que trabajaban para la multinacional, ¿cómo le pondríamos? Ladrillos de Ramsés, ladrillos Ramsés II. Bueno, ellos pensaban que trabajaban para una multinacional. Y cuando Moisés llegó y les dijo: Dios me envió para llevarlos a libertad, y ellos dijeron: no somos esclavos. Y Moisés les dijo: les voy a mostrar que si son esclavos. Llegó donde Faraón y les dijo: Dios dice así: deja ir a mi pueblo que salga para celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón dijo: no pueden ir. Y los israelitas dijeron: sí, somos esclavos, porque la cadena les llegaba hasta donde ellos podían. Cuando intentaron ir más allá, la cadena hasta ahí llegaba. No podían ir al desierto a celebrar fiesta. Allí descubrieron que eran esclavos. A veces nos movemos hasta donde la cadena nos permita. Por eso hay gente que no puede ir más allá. Por eso hay gente que no puede heredar sus bendiciones. Porque hasta donde la cadena le permita llegar, hasta allí llega. Pero vengo a decirte, te traigo buenas noticias, que hoy Cristo quiere reventar esa cadena, romper esa cadena que te limita para avanzar. Puedes ir más allá. Puedes pasar de la esclavitud a ser heredero. Dios quería llevar a Israel a esta bendición. Gracias por su amén. Eres llamado a heredar bendición. Dios dice en Éxodo 1 del 11 al 14: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Dice otra versión: barro y adobes. Y en toda labor de campo y en todo su servicio, el cual lo obligaron con rigor. Los hicieron esclavos. Escuché algo: en igualmente, pero en menor escala, en otras ocasiones de su historia, en tiempo de los jueces, en tiempo de los reyes y en tiempo de los exilios, varias generaciones de israelitas experimentaron el rigor del dolor y de la esclavitud. Ellos perdieron sus derechos, perdieron sus bienes. ¿Por qué? Porque no entendieron que Dios los llamó no para ser esclavos, sino para heredar. Pero cada vez que se rebelaban contra Dios, volvían a su esclavitud. Mire que en los tiempos, escúcheme bien esto, anote que te voy a enseñar palabra en esta mañana. En los tiempos del Imperio Romano, la sociedad romana fue esencialmente esclavista, y tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases donde, escuche, el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. El esclavo era el eslabón o el escalón más bajo de la sociedad, porque así se regía la sociedad del Imperio Romano. Los israelitas, los judíos y todos los gentilicios del Imperio Romano sabían que este sistema imperial de clases sociales existía. Y si bien todos no eran esclavos, pero en el contexto los de Israel vivían sujetos al Imperio Romano. Ellos por eso, ya sean judíos o israelitas en general, o a romanos o a griegos o a ciudadanos de otras naciones, a quienes han creído en Cristo, el apóstol les habla ilustrativamente acerca de la esclavitud comparada con el pecado. Cuando una persona está practicando el pecado, dice la palabra, lo
lleva a la comparación y dice: es esclavo del pecado. Los oyentes y lectores de Pablo muy bien entendían lo que el apóstol le decía en el término del lenguaje del contexto social de esclavitud, en el contexto social de la familia. Cuando él les decía: ustedes son esclavos del pecado, la gente entendía que el escalón más bajo de la clase social eran los esclavos, y ellos entendían que cuando Pablo les decía que eran esclavos del pecado porque hacían el mal, ellos decían: estamos en la parte más baja del contexto de la vida espiritual. La gente entendía cuando Pablo hablaba de este contexto de la esclavitud. Cuando Pablo le dijo a los Gálatas, entendieron el mensaje. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ellos entendían, los de Gálatas entendieron: así que ya no eres esclavo. Te vengo a traer buena noticia: ya no somos esclavos, porque el esclavo se sujeta a normas de un capataz, de un señor que no te deja disfrutar a plenitud tu libertad. El esclavo tiene que moverse al deseo de otro. El esclavo está sujeto a lo que otro los mande a hacer. Pero Pablo está diciendo: ya no eres esclavo, eres hijo. Pero si eres hijo, no eres cualquier hijo. Gracias por su amén. Si eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Alguien en casa que diga: soy heredero de Dios por medio de Cristo. Oh, yo siento la gloria de Dios. Y de esta expresión del apóstol podemos ver que Dios nos llamó de salir de la esclavitud a heredar la bendición de hijo. Pero te voy a hablar que para heredar esta bendición mediante de Jesús, vamos a vivir un proceso donde voy a hablar de 4 cosas que nos van a llevar a este proceso. Varios aspectos de la vida del ser humano que nos llevan de un proceso de dejar de ser esclavo a ser herederos de hijos de Dios. Y te voy a hablar de este proceso por donde tú y yo tenemos que pasar. Necesariamente tenemos que vivirlo. Y el primer aspecto de este proceso que te voy a hablar, todo el pasaje de Gálatas 4, 5 al 7 que leíamos cuando iniciamos, me habla de este contexto de lo que es pasar de ser esclavo a ser hijo. Y el primer aspecto del proceso mediante el cual Jesucristo convierte a un esclavo del pecado para hacerlo un hijo heredero de Dios es: número 1, tome nota, que le redime. Jesús le redime. Gracias por su amén. Diga conmigo: me redime. Que te redime. Y en los primeros versículos del capítulo 4 de Gálatas, San Pablo habla del pasado de un creyente siendo un esclavo bajo dominio de su amo, pero a manera de un anuncio de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. A los Gálatas les dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que redimiesen. Y la primera obra, escuche bien, de Jesucristo a favor de los esclavos del pecado y del efecto de la ley de Dios, es que el Hijo de Dios vino a este mundo, según Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y lo primero es, diga conmigo, la redención. ¿Y qué es redención? La palabra redimir es el primer aspecto del proceso donde Jesús nos saca de la esclavitud. Redimir es, tome nota, número 1, librar a alguien de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Eso es redimir. Cuando alguien está bajo una obligación de un dolor, de una situación penosa, y en algunos casos de esclavitud mediante un pago compra, y en otros casos hasta con la adopción para convertir el antes esclavo en un hijo con derecho para recibir una herencia. Dice que Jesús nos vino a redimir. Y en Jeremías 31, el primer pasaje que leíamos, explica eso, lo que Dios hizo con su pueblo, los israelitas, para librarlos de Egipto. Jeremías explica en Jeremías 31:11: Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y escuche bien, porque también Jesucristo, con el costo de su propia muerte, redimió a la totalidad de personas predestinadas para salvación, porque su sangre realmente tuvo y hasta ahora tiene el máximo valor para redimir a un pecador de su condición espiritual. La sangre de Cristo nos redime. Ayer o antes de ayer alguien me escribió y me preguntaba: pastor, todavía hoy los creyentes pueden invocar
la sangre de Jesús. Y yo le dije sí, porque en Apocalipsis me dice la palabra que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio. ¿Por qué hemos vencido? Por medio de la sangre. ¿Por qué somos libres? Por medio de la sangre. Por eso usted y yo en esta mañana podemos decir libre y tranquilamente: soy libre por medio de la sangre de Cristo. Hay redención por medio de la sangre. No es malo, no está de más hoy invocar el poder de la sangre, porque la sangre nos redime. Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz para redención de nuestros pecados, para sacarnos de una condición a otra. Antiguamente, cuando una persona llegaba a Dios en los tiempos de la ley, ellos a través de la sangre de los animales, de los corderos, de los machos cabríos, de los toros, ellos no podían ser redimidos totalmente. Ellos llegaban y el sacerdote una vez al año esparcía 7 veces la sangre en el altar, y esta sangre lo que hacía era que solamente cubría. Eso no era una completa limpieza, no era algo total, era parcial. Y una persona era como si usted pintara una pared y sobre esa pared pintara sobre el color que está debajo, y si usted raspa, usted va a encontrar debajo la pintura antigua. Pero Jesús no pintó sobre una pared, no quedó debajo lo antiguo. Él borró completamente, limpió, y con su sangre nos cubrió, de manera que si alguien raspa no va a encontrar nada debajo. La sangre de Cristo ofrece cobertura y limpieza total, redención total, no es algo parcial. Alguien dijo: es que ahora estoy en el Señor y no puedo hallar libertad completa. En Cristo no hay libertad parcial, hay total. Dios nos quiere llevar a una libertad completa. Cuando Israel iba a salir de Egipto y estaban a punto, escúcheme, alguien debe tomar esa palabra, estaban a punto de pasar al otro lado, había algo que los detenía y era el Mar Rojo. Del lado de atrás los enemigos y del lado del frente el Mar Rojo y el desierto al otro lado. Pero ahora debían pasar al otro lado, y el enemigo viene, y Moisés estaba asustado, y Moisés miró hacia atrás, el pueblo de Israel miró hacia atrás. Cuando el enemigo nos azota y miramos hacia atrás, quizás nos asustamos, pero Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo, Moisés, que mire por última vez al pueblo de Israel, mírenlo por última vez, porque nunca más hasta hoy volverán a ver a los egipcios. Estos egipcios hasta hoy, salúdenlo, dígale bye bye, no nos vamos a volver a ver. Por última vez te vengo a decir, no era una victoria parcial, era una victoria total en el nombre de Jesús. Hoy te vengo a hablar de una libertad total. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Alguien que lo crea. No te vengo a decir serás libre en algunas áreas, es una victoria completa y total. Si estás frente al Mar Rojo, si el enemigo te está azotando y Dios te dice por última vez, mira a tus enemigos, hazlo. Alguien debe mirar por última vez a la enfermedad y al problema, porque hay victoria total en Cristo Jesús. Alguien que lo crea, aleluya. El valor de la sangre de Cristo. Gálatas 1:4 dice: se dio a sí mismo Jesús por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él se entregó, y dice a los colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dice Colosenses 1:13, hay perdón y redención por la sangre de Cristo. O sea, que si el enemigo te estaba atribulando, te estaba agobiando, hay redención en su sangre. Puedes clamar en esta mañana, alguien que diga conmigo: Señor, en esta mañana declaro que hay redención en tu sangre, que soy libre por la sangre de Cristo, y esta sangre de Cristo me lleva de la esclavitud a la libertad total.
el segundo aspecto del proceso mediante el cual Jesucristo convierte a un esclavo del pecado para hacerlo en un hijo heredero de Dios es, número 2, que le adopta. Primero le redime. Número 2, le adopta. Y el apóstol Pablo, después de decir a los Gálatas que en Cristo hay redención, en la segunda parte dice ahora, a fin de, dice la parte 4, capítulo 4, verso 5, en la última parte, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Ahora, ¿de qué sirve si el Padre me redime? Y no paso al otro aspecto. Me redime para darme adopción, me lleva a la adopción. Y Jesucristo consiguió, escúcheme bien, que los comprados o redimidos con el precio de su sangre sean adoptados para pasar a ser hijos de Dios. Primero te redime, primero te limpia, primero te hace libre de tu vana y manera mala de vivir, te saca de las tinieblas a la luz. Y ahora dice, lo limpié con mi sangre, lo hice libre y ahora le doy la adopción. Adoptados para ser hijos de Dios. Así que el sentido de las palabras del apóstol Pablo no eran desconocidas para sus lectores oyentes, pues como habitantes en el Imperio Romano entendían, escúcheme, cuáles eran las implicaciones de ser adoptado. Eran unas implicaciones extraordinarias, y esto coincide con que Dios también adopta justamente a los que son sus elegidos. Dice Efesios 1 del 4 al 5, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ser adoptado, elegido, es una herencia segura. Yo soy adoptado. La adopción me lleva a herencia. Cuando una persona era adoptada y llegaba el momento de la adopción, le daban varios aspectos. Número 1, escúcheme, el padre le daba la autoridad de usar su firma. Número 2, el padre le daba toda su herencia. Podía firmar como el padre y recibir toda esa herencia. En la adopción, en los tiempos antiguos, la gente hacía una ceremonia. La adopción era a los 30 años de edad. Era la adopción. Para el mundo antiguo, para el pueblo de Roma y Grecia, no es como para nosotros hoy. Cuando a ellos tenían un hijo, ellos no corrían como nosotros. Me nació un hijo. No, ellos tenían un niño, pero no decían un hijo, porque para ellos el concepto de hijo era muy fuerte, era muy grande. Ellos decían, tuve un niño, no dicen un hijo, porque para ser hijo total tenían que vivir un proceso. Y habían 3 palabras que siempre he usado. Número 1, tecnón. Número 2, tecnión. Y número 3, huios. Cada una de estas palabras tenían una implicación para hijos que llevaban a un proceso de adopción. Cuando una persona era un bebé, era un tecnión. Un bebé en griego era un tecnión. Era una persona recién nacida que todavía no tenía completamente la herencia. Luego crecía y se volvía adolescente y era un tecnón. Un tecnón tampoco estaba preparado. El hijo pródigo era un tecnón. Por eso cuando el padre le dice que no le va a dar la herencia porque no estaba preparado, sabía que le iba a despilfarrar como todo adolescente malcriado, iba a deshacer toda la fortuna de su padre. Y su padre le dijo, no, recuerden que el padre tenía 2 hijos, tenía un tecnón y tenía ya uno heredero, que era el hijo mayor. Este ya había pasado el proceso de adopción. El hijo pródigo no, porque todavía era un adolescente, era un loco. No sé si hay algún loco por ahí que me esté escuchando. Pero el hijo pródigo tenía ese problema, y entonces el padre todavía no le había dado el proceso de adopción. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve y dice, padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, no estoy preparado, eché a la borda toda la fortuna, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus servidores, como uno de tus esclavos. No soy digno de ser tu hijo. No he pasado el proceso. El padre lo recibió y el padre hizo una fiesta y entendió que ahora él se estaba preparando para ser hijo. Él entendió que no estaba preparado. Cuando Jesús tenía 30 años, él vivió el proceso de adopción cuando estaba en el río Jordán.
en el río Jordán, algo sucedió. El Padre habló desde el cielo y dijo: he ahí mi hijo amado. La palabra para hijo mayor, para hijo maduro es huios, que es de 30 años. Cuando Jesús estaba en el Jordán y el Padre dijo: he ahí mi huios amado, mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Lo que estaba pasando en el Jordán, más que el bautizo, era el proceso de adopción. El Padre estaba reconociendo a Jesús como hijo, y en ese momento Jesús estaba recibiendo todos los poderes de su Padre. Gracias por su amén. Por eso que después del bautismo Jesús salió con autoridad, enfrentó al demonio, sanó enfermo, porque ahora tenía la herencia del Padre, tenía el título de propiedad del Padre, podía firmar como el Padre. Por eso decía: el Padre y yo uno somos. Padre, ¿por qué? Porque ahora soy heredero. Jesús vivió el proceso de adopción. Usted y yo tenemos que pasar de la redención a la adopción. Dios quiere adoptarte como su hijo, pero necesitamos madurez. En inmadurez no podemos ser hijos. La herencia no se le da a cualquiera. Por eso usted ve que hay fortunas que se han perdido, porque hay gente que no ha madurado, hay gente que no está preparada, hay gente que tiene que vivir el proceso de la adopción. Por eso en Gálatas 4 el apóstol habla de este proceso y dice: pero también entre tanto que el heredero es niño, es tecnión, todavía no está preparado, es niño, en nada difiere al esclavo. ¿Por qué? Porque todavía no puede recibir la herencia, aunque es señor de todo. Usted es señor de todo, aunque no se había dado cuenta. Usted es heredero de las bendiciones de Dios. Versículo 2 dice de Gálatas 4: sino que está bajo tutores. ¿Qué es un tutor? Es alguien que administra, es alguien que le ayuda a llevar cuentas. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Dice Gálatas capítulo 4:3, pero dice el 2 que él está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero ¿cuál es el tiempo señalado por el Padre? La adopción, cuando sea maduro. Déjeme decirle que hay un tiempo señalado del Padre para su vida. Usted va a alcanzar la madurez y va a recibir la herencia de Dios, porque hoy Dios te dice: quiero que tú seas señor de todo. Quiero poner las bendiciones de un hijo en tus manos. Quiero que disfrutes de la herencia inconmovible del Padre hacia el Hijo, la herencia de bendición. Ahora dice el capítulo 4 de Gálatas 4, capítulo 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, redención y adopción. Por cuanto sois hijos, Dios envió. Tú no eres esclavo, tú eres hijo. Por eso Jesús vino a cambiar esa posición que antes teníamos. Envió el Espíritu de adopción que clama: eres mi Padre, papito Dios, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y también eres heredero en Cristo. Gracias por su amén. Usted ha sido llamado de ser hijo de Dios, y ser más que un hijo, un heredero de Dios, adoptado por el poder de su sangre. Y en la adopción ahora somos huillos, somos gente preparada para recibir. Mire que en el Imperio Romano llegar a ser un hijo adoptivo era un proceso legal a veces muy complicado, no era fácil, pero llegar a ser un hijo de Dios es un proceso espiritual muy sencillo, que requiere tener fe en Cristo. Antiguamente la adopción no era fácil, es más, hoy adoptar un hijo no es fácil, ¿cierto? Todos los requisitos son tremendos. Por eso cuando uno habla de adopción, uno dice: wow, qué difícil, porque uno piensa en requerimientos, pero en Dios el requerimiento número 1 es tener la fe en Jesús. Gracias por su amén. Recibir a Cristo en su corazón es el requerimiento número 1. Si usted ya le dijo: Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón y a mi vida, te reconozco como mi Señor y Dios, como mi Salvador, como mi Redentor, anota mi nombre en el libro de la vida, y Señor, líbrame de la condenación, cumple en mí tu propósito.
propósito. Gracias por ser mi padre. Gracias porque soy tu hijo. Si usted hizo esa oración, usted pasó a ser hijo y pasó a la adopción. No se necesita tanto papeleo, sino sencillamente abrir su corazón a Dios y comenzar a disfrutar la herencia del Hijo de Dios. Cuando usted es hijo, prepárese a disfrutar las herencias que el Padre da al Hijo. A los suyos vino, dice la palabra en Juan 1:11-13, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí rápidamente, dígale al Señor: Señor, hoy se rompe toda cadena de esclavitud. Soy redimido por tu sangre. Dígale: Señor, me preparo a la adopción. Diga: quiero ser tu hijo amado. Quiero ser tu hijo amado. Señor, perdóname, porque antes quizás no estaba preparado. Era un tecnón, era un adolescente. No entendía que para recibir tu herencia tengo que estar preparado. La adopción que tú quieres hacer para mí, en el nombre de Jesús, yo la recibo, la acepto. Quiero vivir el proceso de ser tu hijo amado para recibir tu herencia. Señor, en esta hora hay herederos que me están escuchando, que todavía viven en esclavitud. Padre, te pido que se rompan las cadenas. Hay gente que no sabe que la herencia de la sanidad está para ellos y viven esclavos todavía de la enfermedad. Estoy hablando a ti en esta hora, en esta mañana, que todavía eres esclavo de la enfermedad, eres esclavo de los fármacos, eres esclavo de las drogas, eres esclavo de los alucinógenos, eres esclavo del alcohol. Hoy sé libre, porque Dios te llamó a libertad plena, porque ese no es el propósito de Dios, que vivas atado en cadena. Hay una herencia incorruptible, hay una herencia tremenda que Dios ha preparado para sus hijos. Tú eres parte de esa herencia. Eres llamado a la herencia de los escogidos para salvación. Eres llamado a la herencia de las bendiciones del reino, la paz, el amor, la salud del reino. Hoy alguien debe recibir esta herencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Número 3, el tercer aspecto del proceso en el cual paso a ser esclavo a ser un hijo, es tercero, me santifica. Número 1, me redime. Número 2, me adopta. Número 3, me santifica. Con la adopción que Dios nos da a nosotros, ahora siendo hijo de Dios, Pablo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Ahora el Hijo de Dios me lleva a un proceso de la adopción, y de la adopción paso a la santificación. Y la palabra santificación me dice que Él me aparta, Él me escoge para su reino, Él me limpia y me dice: ahora esta es mi propiedad. Esta es la santificación. Ahora le pertenezco. Mi cuerpo le pertenece. Mis bienes le pertenecen. Todo lo que Dios me ha dado le pertenece. Todo ha sido santificado. Escuche, no es santo como la gente cree. No es estar en un nicho. No es que le prendan vela. Santificado es apartado para Dios. Dios te escogió para que fueras su hijo, su heredero, y te apartó para Él. Te hizo suyo. Ya no perteneces a las cosas del mundo. Ya no perteneces a lo que antes hacía. Esta es la santificación. Es el proceso más lindo. Cuando yo no conocía al Señor y le conocí, entonces comencé a un proceso, a luchar con todas las áreas que me dominaban del pecado, y entendí que ya no debía practicar las cosas que antes practicaba, porque ahora todo mi cuerpo era santo, le pertenecía a Él. Yo recuerdo que cuando compré mi primer equipo de sonido y estaba en casa, recuerdo que mi padre un día, era en diciembre, me dijo: vamos a colocar música. Mi padre había tomado y yo le dije: no, yo no puedo colocar música en ese equipo. Y me dice mi padre: ¿y por qué? Porque yo lo compré y lo santifiqué para Dios.
¿Sabe lo que yo estaba diciéndole a mi padre? Ya no le pertenece este equipo a las cosas del mundo. Lo que va a tocar, lo que va a sonar solamente es música cristiana. Quiero que me entienda, estoy usando esta ilustración. Cuando yo tomo algo y lo aparto, cuando yo tomo algo como este órgano, yo digo, esto le pertenece a Dios, lo estoy santificando, le estoy diciendo, no lo estoy poniendo en un nicho, no le estoy prendiendo velas, estoy diciendo, le pertenece a Dios. Este instrumento no va a tocar, no lo sé tocar, no, están ahí a la expectativa a ver si toco, no lo sé tocar. Bueno, lo estoy tocando de esta forma, pero cuando yo digo le pertenece al Señor, lo santifico, no va a tocar música secular, solo es para Dios. Todo esto, una vez recuerdo, vinieron hace unos años, alguien me propuso y me dijo, pastor, necesitamos sus equipos, a ver si nos los presta, a ver, los necesitamos para una campaña política. Y yo le dije, no puedo. Y me dijo, pastor, le voy a pagar mucho. Y le dije, no puedo. ¿Por qué? Porque estos equipos han sido santificados para Dios. Y cuando algo ha sido santificado y apartado para Dios, no hay nada que pueda echar hacia atrás el proceso de la santificación. Le pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tú fuiste apartado para Dios. Por eso Dios te sacó donde estaba, de tu mala manera de vivir. Por eso entiende, por eso ya no hace lo que antes hacía, ni debes hacerlo. Por eso ya no te emborrachas, por eso ya no consumes droga, por eso ya no hay parrandas como antes, porque tu cuerpo, porque todo tu ser ha sido apartado para el reino de los cielos. Alguien que le dé la gloria al Señor. Quiero ilustrar algo. Recuerdo cuando, no sé chicos si se acuerdan, cuando pasamos a la glorieta del estadio. Llegamos allá a la glorieta cuando estábamos en el tercer piso. En el segundo piso hay un salón de eventos. ¿Cuántos se acuerdan? No sé, ya no está, ¿cierto? El salón de eventos ya no está tampoco. Y entonces nosotros agarramos ese local a comienzos de diciembre de ese año. Y ese hombre, a él, el de salón de eventos, le arrendaban ese local para sus fiestas. Y como ese local duró años vacío, él había hecho ya reservas para hacer eventos, fiestas mundanas, ¿no? Matrimonios, grados. Era en diciembre, era el mejor tiempo. Y él jamás pensaba que para ese tiempo iban a arrendar, y diciembre mucho menos. Y arrendamos en los primeros días de diciembre. Y cuando ese hombre supo, Dios mío, se asustó. Nosotros llegamos al lugar, tomamos el sitio, la pastora debe acordarse. Ungimos todo el lugar, lo santificamos para Dios, todo el sitio, porque allí se hacían fiestas y todo esto mundano, todo lo consagramos, lo ungimos. A los 3 días el hombre me busca y me dice, pastor, tengo un problema. Tengo en los primeros días de diciembre una fiesta y ya me adelantaron y ya las tarjetas están hechas. Pastor, ¿qué hago? Necesito el lugar. Yo dije, no puedo, porque ya lo tomamos para la iglesia. Y me dijo, pastor, ¿cuánto quiere? Le pago por un día. Me dijo una cifra muy fuerte. Me dijo, le doy tanto, porque ya está apartado. Yo le dije, no hay concesión. El sitio ya ha sido consagrado para Dios y no podemos dedicarlo a otra cosa. Ya ha sido santificado. A los 2 días me llegó un hombre, me buscaba y me dice, yo soy el padre de la niña que vamos a celebrar los 15 años. Pastor, por favor, yo le doy el doble de lo que le dijo el hombre que le daba, pero denos el sitio solamente por una noche, nosotros se lo limpiamos. Yo le dije, no se trata de eso. Perdonen, entiendan, esto hay que ser radicales. Le dije, este sitio ha sido consagrado y santificado para Dios. Le pertenece ya al Señor, no hay concesión. Y ¿sabe qué? Aunque eran 3 ofertas y eran jugosas, ya había sido santificado para Dios. Después que usted ha santificado algo para Dios, gracias por su amén, no hay marcha atrás. Un vehículo, cualquier cosa, un establecimiento, un local, alguien que me esté escuchando. Cuando usted es hijo de Dios, todo lo que es suyo le pertenece a Dios. Gracias por su amén. Ha sido santificado para Dios. Tu celular, tus equipos, tu inmobiliario, todo lo que tengas, y hacer algo diferente a lo que es para Dios. Rompe esquemas. Gracias por su amén. Y esto se llama santificación.
Cuando usted toma algo y dice, ya no pertenece al mundo, ahora le pertenece a Dios. Este es un proceso maravilloso. Usted tiene que vivir el proceso número 1 de la redención, número 2 de la adopción, número 3 de la santificación. Usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Dios. Su cuerpo es templo de Dios. Gracias por su amén. Ya lo que yo hacía antes, ya no lo puedo hacer. Por eso la gente dice, ¿cómo es que ya no puedes hacer esto? No lo hago tanto porque hay una norma que me diga no lo haga, sino porque en mi corazón hay una ley del Espíritu que me está diciendo que le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto ya no puedo ser instrumento del pecado y de la injusticia, porque Dios nos redimió con su sangre. Alguien santificado que dé la gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos santificados hay acá, muchachos? Esto es un principio. Todo lo tuyo le pertenece a Dios. Si tú tienes un lugar, yo no sé por qué estoy hablando esto, y tú lo usas para otras cosas que no son de Dios, tienes problemas. Por eso dice, ay, ¿por qué se dañó? ¿Por qué? Porque un día tú santificaste, consagraste eso para Dios. Consagraste la casa donde te mudaste y después una parranda. Gracias por su amén. Derramaste aceite sobre ese lugar y ungiste, y después una fiesta, una parranda y toda la gente borracha. Ese lugar que consagraste para Dios ahora está siendo ofrecido para las cosas del mundo. No funciona. Dios quiere que todo lo tuyo sea santificado y apartado para Él. Y número 4, con esto termino. El cuarto aspecto de llevarme esclavo para hacerme hijo heredero es que Él me hereda. Y esto es lo más extraordinario. Quiero marcar esto en su corazón. Cuando soy un completo hijo, soy heredero. En los proverbios leemos que dice, Proverbios 30:21 dice, por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. La primera de estas 3 cosas es número 1, por el siervo cuando reina, dice Proverbios 30:22. Mire, dice, por el siervo cuando reina, dice que la tierra se alborota cuando el siervo reina. Y esto en realidad ocurre en la vida cotidiana, en la vida social, en la política y en la vida espiritual. El adversario de los antes siervos y esclavos del pecado se alborota y se opone al que Dios conceda privilegios a uno que antes era un esclavo. El enemigo se alborota cuando el siervo reina. Usted me está escuchando. Cuando usted salió de su condición de esclavo a ser heredero, el infierno se alborota, el diablo se enoja. En la Biblia tenemos la historia de un joven llamado José, que fue vendido por sus hermanos para ser esclavo, pero muy pronto llegó a ser el principal gobernador de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Era solamente un siervo que ocupó un lugar prominente, que ocupó un lugar extraordinario en el gobierno egipcio. No pocos debieron haberse escandalizado porque José ocupara el lugar prominente. Cuando Dios te promueve, la gente se escandaliza. Dice Proverbio que el siervo se alborota, el diablo se alborota cuando usted ya no es el de antes. Cuando usted es santificado y tiene herencia, entonces el enemigo quiere hacerte perder tu herencia. Por eso el enemigo coloca cosas a tu alrededor. El enemigo no quiere que pases a ser heredero. Cuando Satanás supo que Jesús era heredero, tremendo, escuche esto, cuando él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y allá llegó el tentador. El diablo dijo, ahora este es heredero. ¿Qué problema tengo? Sabe que el diablo no se enoja con los esclavos. El diablo no se enoja con el que no tiene herencia. El diablo se molesta con el que entiende que tiene herencia, que es heredero. Tú eres heredero del poder de Dios. Cuando eres heredero del poder de Dios, tienes autoridad sobre el diablo, tienes autoridad sobre la enfermedad. El diablo se enoja cuando sabe que eres heredero. Cuando el diablo vio que Cristo ahora era heredero, que era huíos, que había sido adoptado, él quiso quitarle todo y entonces lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, ven acá, todo esto es mío. Le dijo Satanás, todo esto te lo daré si tú postrado me adoras. Si me adoras, entonces serás el dueño de todo. Y Jesús, como ahora heredero, sabe una cosa, él no tenía que codiciar aquello porque ya le pertenecía. No tienes que codiciar las cosas del mundo, ya te pertenecen, ya Dios te las entregó.
entregó lo que tú necesitas. Ese vehículo ya Dios te lo entregó. Gracias por su amén. Ese apartamento ya te pertenece. Esa casa ya es tuya. Esa empresa ya te pertenece. Yo estoy aquí que salto, pero quiero decirte, no le codicies nada al diablo, porque ya eres heredero y el diablo quiere que pierdas esa herencia y te pone cosas alrededor. Cristo dijo, tú me estás ofreciendo algo que ya es mío, que mi Padre me dio cuando fui bautizado. Yo hice la herencia, la recibí, yo fui heredero. Por lo tanto le dijo, escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Yo sirvo a Dios, y si sirvo a Dios, la herencia me pertenece. Todo lo de mi Padre es mío. Esto es legal en el mundo espiritual. Cuando alguien te hereda, es tuyo. No tienes que hacer nada para ganarlo, no tienes que hacer mucho para poseerlo. Es tuyo. Heredero por medio de Cristo. Le preguntó un joven a Jesús y le dijo en Marcos 10:17: Maestro bueno, ¿qué haré pues para heredar la vida eterna? Estaba mal. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lamentablemente, después de aquel suceso, el joven perdió el interés por la vida eterna, porque la vida eterna se hereda, es en Cristo. Es un regalo al ser hijo de Dios. Él no entendía, y hay gente que no entiende. En Lucas 10:25, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué cosas haré? Lo primero es, tengo que ser hijo, y para que Él me redima. Luego que me redime, paso a la adopción. Luego que me adopte, paso a la santificación. Luego que me santificó, ahora paso a la herencia. Quiere decir que todo lo de mi Padre me pertenece. Todo Dios me lo dio, me lo ha entregado en Cristo. Tú que me estás escuchando, por eso alguien dijo: pastor, yo no persigo las bendiciones. Las bendiciones me persiguen y me alcanzan. ¿Sabe por qué te persiguen y te alcanzan? Porque es tu herencia. Es tu herencia. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Hay una herencia incorruptible que tenemos, inconmovible, que nos pertenece. Soy santificado, soy adoptado, soy redimido. Por lo tanto, soy heredero. Y toda trampa que el diablo quiera hacer para quitar mi mirada de mi herencia, nada lo voy a permitir. Satanás quiso desviar a Jesús, quiso decirle: no eres heredero, esto me pertenece a mí. Jesús le dijo: soy heredero, esto me pertenece. ¿Cómo me vas a ofrecer algo que ya mi Padre me entregó? Satanás no puede entregarte algo que el Padre ya te entregó. La gente, cuando busca a los brujos para sanidad, se están equivocando. El Padre te entregó sanidad a través de su sangre. Cuando la gente busca al brujo para prosperar, se está equivocando, porque ya la prosperidad te pertenece como herencia. Dios te la entregó. Deja de estar haciendo locura. Deja de meterte cuentos extraños y en sitios extraños. Sencillamente eres heredero en Cristo Jesús, santificado, apartado. Después que tu vida esté apartada, santificada para Dios, la herencia te pertenece en el nombre de Jesús.